programa. Como le dijimos al inicio del programa, es habitual en nosotros para esta época del año traer siempre personas autorizadas que puedan hablar del tema Semana Santa. Y por eso, pues, en este martes no ha sido la excepción, sino que también hemos hecho lo propio. En la tarde de hoy tenemos con nosotros dos sacerdotes, no uno, sino dos, para hablar ampliamente sobre el tema Semana Santa. Tenemos a Enerio Valerio, sí, bien, que de la iglesia... Estoy en la Resurrección del Señor los Cirulitos y en la Asunción de Camboya. Y la Asunción de Camboya. Sí. Y usted también está en la capilla de... Sí, la capilla de la terraza pertenece a la Resurrección. Pertenece a la Resurrección. Sí. Pero yo, para mencionar mi capilla. Ah, ¿no? Claro, muy bien. Está muy bien. Bien. Y también tenemos a Enerio. A Germán, que en una ocasión estuvo también en la iglesia de San Gabriel. San Gabriel, porque le cambió el nombre en una ocasión, ¿verdad? Sí, que era San Rafael. San Rafael, San Gabriel. Y se hizo parroquia entonces. Se hizo parroquia, exacto. Y yo fui el primer párroco. Y fue el primer párroco, digo esto porque lo conozco, nos conocemos de hace tiempo. Sí. Y son dos personas muy duchas en el tema de no, porque no por el simple hecho de ser sacerdote. Se tiene el conocimiento, señores. Eso es así, pero aquí tenemos dos personas que sí saben de lo que vamos a tratar en la tarde de hoy. Bien, para empezar a documentar a la población, cualquiera de los dos puede contestar. ¿Qué provoca, o sea, cuándo se inicia lo que es Semana Santa? Sabemos que no fue inmediatamente la muerte de Jesús, fue muchos años después. Y a través, creo que de un ¿cómo que se llama? De un concilio, de un concilio, creo que el 325, ¿no? Pero ¿cuándo inicia y por qué la fecha, que es una fecha variable, de acuerdo a la primera luna yo sé que después de la primera luna, después del equinoccio de primavera, pero ahí hay otros elementos también que inciden. ¿Cuál es la situación? ¿Cuándo inicia y por qué la fecha? Aunque tú dijiste que no comenzó con Hijo Jesucristo, porque Jesucristo fue el que inició todo. Sí. Se ha ido revolucionando, si se puede decir un término eclesial, litúrgico, revolucionando. Pero quien inició todo el proyecto de que celebramos Semana Santa comenzó en Jesucristo. Con los 40 días que pasó en el desierto, que es la Cuaresma, luego ya cuando él entra a Jerusalén. Pero yo me digo de la celebración propiamente. Pues te digo, comenzó la celebración tiene que ver sobre su vida, pero cuando empezamos a tener la celebración de la Semana Santa, o sea, a realizar la Semana Santa per se. Ya con el concilio de Nicea en el 325 ya se le dio más forma, y entonces ya en los años siguientes ya se le dio más forma a una Semana Santa. Creo que 520, ¿no? 520 más, en el siglo ya sexto, pues, ya comenzamos ya más una semana, desde Domingo de Ramos hasta Domingo de Pascua, que comienza la Semana Mayor, Semana Santa. Después de ese concilio se celebraba la Semana Santa igual que lo hacemos ahora, o sea, respetando todo ese proceso sí, de la procesión, crucifixión todo y resurrección de Jesucristo, se celebraba así con ya con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que fue Domingo de Ramos, sí, ya se celebraba de eso. Es el esquema. Exacto, el esquema. Es el esquema que siempre se ha seguido. Pero ha variado en muchas partes, en muchos sitios de países también, muchas circunstancias, le ponen la historia. Pero el esquema es ese, el esquema central, el que dice el Padre Enerio, siguiendo los evangelios, que es lo que nos dan los datos, se siguen los datos de los evangelios, todo lo que pasó, esa es la historia contada. De ahí entonces adelante se ha puesto elementos, se han quitado, se van a arreglar, se van con el tiempo, con la historia. Pero no hay como dato así preciso de que lo que estamos hoy, esa ha sido una evolución a través de la historia. ¿Por qué se decide la Semana Santa para esta fecha, que de por sí es cambiante? O sea, cambiante porque sabemos que es de acuerdo a la luna llena después del equinoccio. Ya tú lo has dicho, ese dato es muy preciso, el cambio de la luna. Por ejemplo. Pero yo digo, ¿por qué se decide que sea bajo ese concepto? O sea, yo he dicho el concepto. Lo que yo quiero saber es por qué se decide ese concepto. O sea, ¿por qué se decide que sea así? Como ya Padre Germán lo dijo, la historia va evolucionando. Entonces, hay la liturgia, como tú decías, hay fechas cambiantes.
como la misma Semana Santa. Ahora, la cuaresma comenzó ahora el 22 de febrero. El año que viene va a comenzar el 14 de febrero. Sí, o sea, más temprano. Mucho más temprano. Pero tiene que ver con el calendario Sí, el calendario antiguo, romano, es lo que va cambiando la fecha. Amén, amén. Que no es una época fija, de un día fijo, como por ejemplo el 25 de diciembre fijo. ¿El fijo? Sí, pero ya la cuaresma no, porque cambia mucho lo que es Hay un elemento que teníamos que traer el otro día, más preciso, para no caer en... Sí. No, está bien. Yo quería abundar un poquito más de eso porque las primeras celebraciones de Semana Santa, y por eso en el 520 creo que se varió algo, era porque se estaba tratando de alejar de unas fiestas religiosas judías. Sí. Y entonces tratando de que no cayera dentro de las celebraciones judías y confundir las fiestas cristianas con las judías, se trató de que fuera para esta fecha y que fuera cambiante, sobre todo tomando en consideración la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Sí, cierto. Porque sí, lo que sí es cierto es que creo que la muerte de Jesucristo se dio en medio de una luna llena. Sí, y por eso se toma entonces ese parámetro. Sí. Si tú quieres, por ejemplo, la misma película, La Pasión, le ponen elementos, van cambiando los elementos, la historia, que va cambiando todas esas cosas, cambian con el tiempo así. Y eso ha sido también la iglesia. Por ejemplo, antes era, por ponerte un ejemplo sencillo, la misa empezaba a las 12 de la noche, la de Pascua Resurrección. Sí, la de Pascua, sí. Ahora, como está la situación, ya la están haciendo a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, 8, porque la situación con la que estamos viviendo en el mundo y la delincuencia que hay, ya la gente no va así. Pero antes era exactamente, empezaba a las 12 de la noche. Y ya no, porque por esos elementos han ido cambiando. Pues así mismo también hay muchos elementos que han ido cambiando en eso. Antes se terminaba a las 6 de la mañana saliendo el sol. Sí. La misa de Pascua de Resurrección. Empezábamos a las 12 de la noche para terminar casi ya al salir el sol. Empezaba la misa a las 12 de la noche para terminar 6 de la mañana. Por ahí. Fue la hora que Jesús resucitó. Entonces todo eso, pero ahora no se puede. Entonces la historia, las situaciones históricas van cambiando las cosas. ¿Ha perdido la Semana Santa peso en el mundo entero? ¿Hay menos católicos ahora que vamos a decir el siglo pasado, década del 80, por mencionar una época en la que nosotros quizás estábamos ahí, estábamos viendo la iglesia, veíamos otro ambiente? ¿Pero tú dices en cantidad o en calidad? En cantidad y en calidad. En cantidad sí, o sea, eso sí, claro. Pero en calidad no ha mejorado muchísimo. ¿En calidad ha mejorado? Sí, claro, la fiesta, maravilloso. Ahora tiene más elementos, se incorporan. Pero en cantidad sí, como después de la pandemia, incluso ahora después de la pandemia, pero sí en la historia sí, eran multitudes, antes mucho más. Ahora son ya por las otras religiones y por demás que ha sucedido, que han crecido también. ¿Ustedes creen que se debe solamente a las otras religiones o no hay otros elementos también que pudieran estar provocando la lejanía, vamos a decir, de la población cristiana de la fe, de la religión y por ende entonces también de la Semana Santa? No es un secreto para nadie la indiferencia de muchos católicos, que incluso ya no van a iglesia. Muchos se van a otras denominaciones religiosas por disgusto en la iglesia católica, por el disgusto por lo que sea, por tal vez escándalo en el mundo, de sacerdotes, de obispos, de religiosas, de laicos. Así que que uno tiene una fe madura, y muchas veces sin el sacerdote no es Jesucristo, entonces se van. Porque eso no podemos esconderlo. Es una realidad. ¿Es la religión católica la verdadera? Siempre hay una... Yo sé que se lo estoy preguntando a ustedes, pero de todas maneras lo que quiero es la argumentación de ustedes sobre eso. ¿Es la religión verdadera sobre las otras religiones? La religión cristiana, sí, claro, esa es la verdadera. La cristiana católica. Las otras están basadas sobre, sí, la que están basadas sobre el cristianismo. La cristiana de Cristo, si vamos a los hechos de los vamos al Nuevo Testamento, empieza con los textos que fueron los apóstoles. Y después, tú en el mismo Nuevo Testamento te vas a encontrar con personajes que los apóstoles instituyeron después de ellos. Por ejemplo, en los Hechos se encuentra varios
Y después de eso fue ahí que nace. Por eso que la iglesia es la primera, la iglesia católica. Y por eso digo la católica, porque las otras son también, yo estoy hablando de las iglesias cristianas, no, ya se habla no católicas. No, exacto, pero que ahí que nace. Es la primera porque nace en el mismo origen. Es los evangelios, fue la iglesia que lo canonizó. El protestantismo, ¿cuándo comienza? En el siglo XVI, Martín Lutero. O sea, Sí, una separación. Una separación. Sí, Y un hombre de la iglesia. Son 500 años, por ejemplo, para hablar de todas las religiones cristianas. Es de partir son 500 años apenas. Son a partir de Martín Lutero. Sí, todas. Ese fue el primero Todas. que creó una cristiana separada de la católica. Sí, sí. Porque ya hay muchas cristianas separadas de la católica. Había mucha herejía también y otras cosas, pero como iglesia fue Martín Lutero que empieza la situación ahí. La separación. La separación. Amén. Hay otro elemento ya propio de la Semana Santa, de la muerte y crucifixión de Jesucristo, que nosotros siempre, esta pregunta la he hecho en otras ocasiones. Cuando Jesucristo está en la cruz, dice, según los textos, Dios, ¿por qué me has abandonado? O Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? El término sería el mismo porque estaría llamando al Padre, no a Dios. ¿Dudó Jesucristo en ese momento estando en la cruz? No, dudó no. No te acuerdas la expresión duda. La expresión duda, ser humano, el sufrimiento total, siente el agotamiento de sí ya al final. Pero pensó que lo había abandonado. Lo expresó, no porque yo lo diga, sino porque está en las Escrituras. Él expresa, Padre, ¿por qué me has abandonado? No, porque él va a decir la otra que sigue, la otra grito que él hace, el último. ¿Cuál? Padre, en tu mano encomiendo, ya cumplí, en tu mano encomiendo mi espíritu. Exacto. O sea, yo estoy de acuerdo, sentí un abandono, pero no, en tu mano me encomiendo al final. Él mismo va a decir, Padre, todo está consumado, ya yo hice lo que tú me mandaste. Claro que sintió como ser humano, con la parte humana, sintió esa parte, pero esa parte humana. Sintió esa duda. Sí. Encarnó. Bueno, pero duda. Duda humana. Sí, duda humana, ponle duda humana. Pero mira una cosa, que hay un problema, y usted también, Enerio, me lo podrá corregir, no sé. Cristo era Dios, pero también era humano. Claro. Se encarnó. Así había una parte humana dentro de él. Así lo define la iglesia. Entonces, yo digo para mí que lo hace grande fue haber cumplido con todo lo encomendado, a pesar de tener la parte humana. Sí. Porque siendo Dios solamente, pues no, siendo Dios solamente, yo no voy a pecar nunca, soy Dios y punto. Pero si soy Dios y soy humano, pude haber pecado y no lo hice. Exacto. Pero al final pudo haber tenido una duda por la manera como tú dices, el sufrimiento, las llagas, tú sabes lo que colocarte un punzón aquí entre las costillas, o sea, un asunto que por más que tú lo estés esperando, es una cosa que tú dices, me abandonó. No, pero vete antes de, si tú quieres otra cosa humana de Jesús, vete antes de empezar la pasión. En el prólogo, vamos a así decir, sí. Antes de empezar, en la cena, cuando cenaron, él invitó a los discípulos que fueran a Getsemaní, al monte donde iba a orar siempre. Sí. Y él cae de rodillas y lo dice, ahí dice, Padre, él dice, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero si es que tú quieres que se haga tu voluntad. Esa parte que si es posible que pase, sintió lo duro que iba a ser su pasión y lo duro que iba a ser lo que al final, pero lo dijo, Padre, si es posible que pase. Es decir, no quítala para que pase. Él lo dijo, eso es una parte humana, tú ves, muy humana cuando tú sabes que va a haber sufrimiento. Es decir, cuando tú ves a gente que lo va a meter preso a la cárcel o que va a tal cosa, como tú entiendes, esa parte se nota. Porque él encarna el dolor humano. Sí, por la parte humana, claro, no se puede negar esa. Bueno, el problema es que hay sectores que no quieren aceptar eso. Cuando yo digo, óyeme, él dudó, pero dudó de la parte humana. Claro, por supuesto. Pero nunca abandonó. Entonces la grandeza está, para mí, en ser humano y todo el tiempo llevar a lo que él vino. O sea, no abandonar en ningún momento a lo que él estuvo destinado desde el punto de vista humano. Mira otra cosa humana, por ejemplo, que son cosas que nosotros lo hacemos los seres humanos. Cuando Lázaro murió y él fue, donde él dice que lloró.
la parte humana, se parece de los sentimientos humanos. Varias cosas en Cristo se parecen muchos rasgos en la parte humana porque Él es Dios y hombre. Dios y hombre. Entonces, en la parte humana, todo eso, lo que pasa a los seres humanos también lo pasó. La duda también, todo eso. Por eso los judíos, sobre todo los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, lo atacaban tanto porque él se hacía pasar por Dios. Para ellos. Claro, es el Hijo de Dios. Y vino a hacer presente a Dios. Dios invisible se hace presente en Jesús visible. Y Jesús encarna la humanidad. Entonces, por eso los judíos tanto lo atacaban. Tú siendo Dios, incluso le dijeron blasfemo. Porque tú dices que eres hijo de Dios. Y él llegó a decir muchas veces, yo no hago nada por mi cuenta. Todo lo que yo hago es porque lo vi de mi padre y porque yo obedezco a mi padre en una totalidad. Hay una situación que ha estado cuestionándose en los últimos años y es sobre la trilogía de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que se dice que es uno solo, que es el mismo. Y precisamente esos elementos que estamos escribiendo ahora de Jesús, con ese sufrimiento humano, que dicen que Él no es el Padre, que son individuales, que la trilogía viene de que otras fe antes de la cristiana, otras religiones de 1000 años atrás, 2000 años atrás, tenían concepto de trilogía con respecto a los dioses. Y que la religión católica tomó el concepto de esa trilogía de ahí, pero que en realidad Jesús es un ente individual del Padre. Hijo del Padre, no se niega que sea hijo del Padre, pero que no es el Padre. No, pero eso la iglesia todos los domingos lo rezamos, el credo. Eso es, ahí te resumen de todo lo que es, de esa trilogía. Las tres cosas que la iglesia reza todo domingo, está firmada ahí. Y es obligatorio para el católico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo, creo en el Espíritu Santo. Esa trilogía nunca ha faltado en la iglesia. Todo el evangelio está montado ahí, en esa trilogía. Y la iglesia, por eso mismo, porque había otras religiones y otro grupo, herejes, por así que le llamaban herejes, otro grupo solo creía en Cristo como hombre, otro Cristo como Dios, otro Cristo, el Espíritu Santo más que Cristo. Eso en la historia siempre se ha dado eso. Pero en la iglesia católica no. Desde los evangelios y en la historia, esto es credo, ha costado sangre, porque mataban también a los cristianos por afirmar eso, para mucha gente. Entonces la iglesia está clarísima desde un principio y lo pone obligatorio en su credo. El credo de la iglesia católica está precioso y lo afirma. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo, creo en el Espíritu Santo. Los tres son una misma persona, Dios, con distinta naturaleza, pero son Dios. Exactamente, eso quería decir. Que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero cada uno con una función, con una naturaleza diferente. Pero el Hijo está en el Padre, el Espíritu Santo está en el Padre. Por eso Dios una lectura, creo que fue el viernes pasado, de la semana pasada, cuando los judíos le dijeron, venga, tú que tienes menos de 50 años, ahora dice que está primero que Abraham. Entonces tú estás, ¿cómo tú? Si apenas 50 años. Ahora dice que Abraham esperaba verte a ti. Porque yo no entendí porque el Hijo está en el Padre, desde el principio. Un elemento que sí los historiadores viven cuestionando sobre la veracidad del nacimiento de Jesucristo es de que cuando Jesucristo nació, según los textos bíblicos, a sabiendas de que venía el Hijo de Dios, que venía el Rey, los reyes romanos en aquel entonces, temiendo a que venga un reinado contrario al de ellos, natural en todo lo político, eso es política, mandaron a matar a todos los niños menores de 2 años. Lo dice la Biblia, ¿verdad? No, eso fue una orden de Pilato. Una orden de Pilato, sí. Una orden de Pilato. Pero ellos dicen que no hay registrado fuera de la Biblia que un hecho tan horrendo, tan aberrante, inclusive fuera de la Biblia hay historias de Pilato, de crueldad de Pilato, y no mencionan esa crueldad que sería la más grave de tú mandar a matar todos los niños menores de 2 años, que es una crueldad tan grande que debiera aparecer en textos históricos fuera de la Biblia. ¿Me explico? Sí. Dice el Evangelio de San Juan, dice
que si se escribiera toda la historia de Jesús, los libros no cabrían en el mundo. Se escribió lo más preciso. Sí, pero eso está en la Biblia. No se está criticando que no esté en la Biblia. Lo que se habla es que no está fuera de la Biblia un hecho que no solamente compete a Jesús. Sino es, por ejemplo, yo digo, voy a mandar a matar a todos los menos de 5 años en Santiago, no en el país, en Santiago. Usted puede estar seguro que en el mundo entero, 1000 años después va a decir, oye... Recuerda que no había tanto periodista, pero, por ejemplo, hay libros. Flavio Josefo... No, pero estamos hablando de historiadores. Pero Flavio Josefo cita esa parte en su obra, la historia. Cita algunas personas, algunos de ellos. Pero no todos, porque no existían tanto. Pero sí, lo que se puede, lo que es más verosímil, lo que más es de verdad, son los evangelios, son los testigos que estaban ahí. María, José, que contaron posiblemente también a los evangelistas, que eran los escritores del Nuevo Testamento. Bien, tenemos el tiempo arriba, wow. Pero, ¿existen otros evangelios que no estén dentro de la... ¿Ustedes consideran que sí, que existen evangelios que no están dentro de la Biblia? Sí, claro, porque se llama apócrifo. No, pero ¿realmente son evangelios que debieron estar o fueron evangelios que realmente se hicieron, que no solamente son estos? Yo sé que hay esos evangelios, pero... No, exacto. No, que debieran estar, no, la iglesia, el concilio decidió que eso eran lo que iban. Nosotros, por inspiración del Espíritu Santo, eso sostiene la iglesia, ellos decidieron que esos son los libros canónicos que son los que forman la Biblia hoy. Y muchísimos se quedaron, otros evangelios que se quedaron. Entonces, pero eso es un dato histórico. Exacto. Que el concilio lo aprobó. En el concilio del 325. Perfecto. Bueno, tenemos el tiempo arriba, pero yo sé que ustedes tienen quizá algo que decirnos sobre la Semana Santa, algún consejo, alguna observación y sobre todo las horas y los lugares donde se van a oficiar las misas a partir del jueves, ¿no? O a partir de mañana. Digo, hay misa hoy también. Sí, toda la semana. Toda la semana. Como tú. Por mi parte, invitar a la gente que participe con esperanza, con fe, la celebración de la Pascua de Jesús resucitado, que murió por nosotros, que nos da vida, que no lo cojan para vacacionar nada más solo y que se vayan de vacaciones, sino que participen, porque ese es el centro. Esto no es no solo historia, es vida, es esperanza. Él está vivo, Él está resucitado. Entonces tenemos que buscarlo a Él nos llena. Entonces, a las que no se dejen llevar por tanta propaganda que hay en los medios de consumo, que todos están ya poniendo propaganda de consumo, de fiesta, de cosas, que no se dejen llevar de eso los cristianos que aman a Cristo, que celebren con esperanza esa resurrección del Señor que murió por nosotros y resucitó y que da vida. Entonces a la gente que no se vaya a coger esos días absueltos para hacer tonterías por ahí, que bastante gente muere incluso en Semana Santa por esas cosas, sino que se concentren también, que den espacio a lo espiritual, que puedan ellos también gozar de esa Pascua de Jesús resucitado, de esa muerte que da vida, porque Él le resucitó. Y eso es lo que celebramos. Lo central del misterio cristiano y lo central de todo esto es Cristo resucitado. Después lo demás historia y los demás son los demás. Pero lo más importante es que Él está vivo y Él da vida. El que lo acepta como Señor, Él está vivo. Entonces eso es lo más importante de todo. Amén. De todo lo que hemos hablado, de toda la historia, lo que existe, lo importante es Él. Entonces como Él resucita, esa Pascua, el sábado santo, por la noche, invito a la gente que celebre con fe, con esperanza, con devoción esta maravilla. Amén. ¿Enerio? Y corroborando con Germán, totalmente de acuerdo, y le agrego algo más. Yo he dicho en la resurrección y en muchas partes, en la asunción donde estoy trabajando ahora, que si los católicos de la República Dominicana entendiésemos a Cristo, viviríamos mejor. Y ese es el llamado que yo le hago, que proclamemos que Cristo resucitó para salvarnos, que haya paz, que haya tranquilidad, que haya, por ejemplo, estamos trabajando con el valor de la honestidad, que seamos honestos, que no hagamos desórdenes, que si tú no quieres ir a la iglesia, quédate en tu casa. ¿Sabes los contingentes de militares, Defensa Civil, Cruz Roja, voluntariado que tiene que a partir de mañana salir? Hay una nota, son miles. Y eso es miles. Los gastos enormes también. Por el desorden que tenemos, porque no somos capaces de entender que necesitamos paz, que quedarnos en casa, que ir a los cultos religiosos y concentrarnos a que haya paz. Pero mucha gente no quiere entender eso. Y lo que decía Germán, el comercio está aprovechando
porque un pueblo que no conoce o no quiere conocer la vida cristiana, quiere estar haciendo el desorden. Pero hacemos llamado a que todos trabajemos para que logremos una Semana Santa donde haya menos sangre, donde haya menos dolor, donde haya menos angustia. Bueno, con esto vamos a despedir tanto a Germán como a Enerio. Gracias por estar con nosotros, gracias por venir a compartir su sabiduría sobre la Semana Santa, sobre Jesucristo en esta tarde. Mañana vamos a repetir el programa para que ustedes quieran también puedan, porque lo importante es ya difundir lo que hemos hecho hoy para fines de Semana Santa. Vamos a la pausa. Las noticias con Franklin Silveri.